Hola, muy buenos días. Proyecto Integrador. Tercer año, consultoría psicológica. Avanti. Segundo cuatrimestre, poniendo primera y acelerando. Esto significa entonces que tenemos que responder a ese compromiso inaugural de que finalmente ustedes se apropian de los conceptos fundamentales de lo que es la consultoría psicológica para estar en condiciones de deslizarse hacia los procedimientos, que es la metodología, exigencia de la ciencia, y entonces sí, desembocar en la técnica, que son los recursos que exige la práctica para ejercer la profesión. Ven cómo integré 3 momentos en el que ya estamos situados en el último de ellos, en el tercero, y que solo es posible dar cuenta de él si hemos recorrido antes el primero y el segundo. Ustedes tienen que tener esto como tatuado en lo inconsciente, en lo consciente, en donde sea, porque es la clave para que oriente vuestro recorrido profesional. Ustedes finalmente culminan el recorrido de la carrera integrando aquellos componentes o aspectos fundamentales que hacen a una disciplina y a una profesión. Y eso no es algo de poca monta. Es el nivel más elevado, ya dijimos, de una formación, cuando uno se plantea hacerlo bajo el régimen científico. Por lo tanto, nosotros estamos comenzando, como dijimos ya en la clase pasada, en un movimiento en el que debemos ser cuidadosos, porque vamos a desembocar en la técnica, y como dijimos, eso es la práctica. Dijimos también que vamos a tener la posibilidad de actividades complementarias. Ojalá la situación favorezca para que sean lo más ricas posibles. Pero lo que sí está claro, que el horizonte es responder a las preguntas ¿qué es la consultoría psicológica como disciplina y como profesión? Nada más integrado conforme a las exigencias que impone, decíamos, el saber científico. Por lo tanto, vamos a avanzar, porque tenemos que desembocar en la técnica, que es lo que la práctica exige. Pero no podemos hacerlo, este tercer momento, donde está la práctica, que está la técnica, sin constantemente tener como una especie de nube, como un paraguas, donde estamos instalados debajo de esa nube, debajo de ese paraguas, esos determinantes más universales, aquello que ya señalamos en el primer cuatrimestre, como los fundamentos epistemológicos. Y ya tenemos claro entonces que la primera referencia del proyecto integrador en la última etapa, que es la que estamos instalados, es que es la ciencia la que aborda un problema, comenzando el proceso. Escuchen bien, es la ciencia la que aborda un problema. Un problema uno puede abordar de muchas maneras, en la vida cotidiana estamos llenos de problemas, pero esto es conforme a las exigencias de la ciencia. Ese es el punto de partida, dijimos, de lo que estamos señalando como proyecto integrador. Integra el punto de partida, que es la pregunta en torno a un problema, que se somete a las condiciones que la ciencia impone para ser abordado. Y entonces se despliega un conjunto de pasos, una secuencia de momentos que garantizan que desde el punto de partida, que es el problema, hasta el punto de llegada, que es la resolución del problema, se lo recorre conforme a estas exigencias.
Y en este segundo cuatrimestre, el último, va de suyo, que esto adquiere un carácter fundamental. Por lo tanto, entonces, como ya hemos hecho este primer recorrido durante la primera parte del primer cuatrimestre, vamos a tener que instalarnos de manera decidida en referencia a la práctica. Y si decimos que tiene que someterse a estas exigencias, va a ser complejo, pero va a ser una buena síntesis. Yo ya les comenté, les anticipé, porque esa buena síntesis va a culminar con un Ateneo clínico. Un Ateneo clínico es una experiencia donde se relata un caso, se lo aborda y se despliega todo ese, si quiere, esa batería de conceptos, procedimientos y recursos que ustedes fueron aprendiendo a través de todo el año. Eso es muy interesante, muy importante, porque a ustedes les sirve de síntesis. Y porque ahí van a recoger, si se quiere, ciertas interpelaciones en torno a qué cosas quedaron claras, qué cosas no. Pero sí lo que tienen que tener claro, el conjunto de aspectos que deben siempre tener en el horizonte. Por eso es integrador. Aunque me repita. En consecuencia, debemos ir ya identificando esos pasos finales. Ya no es más el marco teórico. No son los fundamentos epistemológicos. Los procedimientos pasan a ocupar el centro de la escena. Porque es cuando yo me pregunto, bueno, ¿cómo procedo ante la realidad que me interpela para ejercer legítimamente mi práctica profesional? Porque solo teniendo claro el procedimiento voy a acertar en los recursos de los que me voy a disponer para que la práctica se torne eficaz. ¿Ven cómo me muevo siempre con los tres momentos? Pero ahora ya dejamos atrás los fundamentos epistemológicos. Solo los mencionamos, no nos detenemos. Si heredamos o recogemos o retenemos que eso nos señala que es un problema psíquico, de naturaleza afectiva, y que eso que tanto repetimos, problema psíquico de naturaleza afectiva, es el mejor tributo de fidelidad a Carl Rogers, y que testimonia que esto es consultoría psicológica. Ahora, tal como lo hemos visto en el segundo cuatrimestre del año pasado, hay tres tipos de problemas psíquicos de naturaleza afectiva, que no podemos eludirlos, pero que tenemos que tener claro para diferenciarlos y sobre todo para desembocar finalmente en lo que tenemos que hacer ahora. El tercer tipo, el que sostenemos que es de la psicología social, que allí está la parte clínica en consultoría psicológica, y que en consecuencia se diferencia de manera nítida en el mismo movimiento, en el mismo complejo proceso, con su peculiaridad. Y dijimos, retomo, como una especie de regla mnemotécnica, como una especie de recurso para que a ustedes se les facilite y no se vuelva oscuro, una y otra vez, nuestra frase de cabecera que ahora lo ponemos a nuestros pies. Recordarán ustedes, lo hemos dicho ya varias veces, el error huyendo del engaño y alcanzado por la equivocación. Clave, muletilla, que van a tener que tolerar, porque nos va a servir a todos para que en este movimiento final desemboquemos, bueno, donde debiéramos desembocar, a buen puerto. Estoy intentando pescar una hoja para que a medida que voy diciendo ciertas cosas me comprometa a no desviarme, que es una de las cosas que me caracterizan involuntariamente, pero siempre por el afán de tener una mejor, diríamos,
aproximación, una mejor aproximación a lo pedagógico, o desde lo pedagógico. Repito entonces, pero hoy estoy con todo, o sea, agarro una virome, no es una virome, agarro un papel, está escrito. Ahí sitúo entonces nuestra frase reiterada. El error es que las binomes cagaron no andan. El error, ¿será posible el mundo? Tercera binome que no anda, ¿para qué tengo estas binomes que no sirven? El error el error es no tener la binome correcta en la mano. El error, ¿se acuerdan? Huyendo del engaño y alcanzado por la equivocación. ¿Recuerdan? Segundo cuatrimestre del año pasado, y ya reiteradamente señalada a lo largo de nuestro recorrido, acuérdense de los 3 observables. Observables, que nos vamos a detener a verlo. ¿Se acuerdan por aquello de la voz y la mirada? La voz, hable. La mirada al ver, observar. Entonces, el observable, observable, obser-hable, por excelencia. En su forma manifiesta es el error. ¿Por qué? Bueno, porque salta a la vista, porque uno se da cuenta, porque el otro te señala, porque vos tenés que confrontarte con eso. El error. El segundo, el engaño. Que suena a como intencional, voluntario. A veces. Van a ver que otras veces no. Hay distintos engaños piadosos, necesarios, fortuitos, accidentales. Pero está el engaño, que se viste de seda como la mona. Hay algo, decíamos entonces ahí, de gato por liebre. Yo estoy haciendo estas aclaraciones para que ya vayan distinguiendo que no es lo mismo el error que el engaño, y que nos va a ir llevando a distintos escenarios, que es lo que nos importa, que ahora van a ver cuáles son los 3, que ya lo conocen. Y la equivocación. Yo solo les repito, se los digo siempre, perdón, me equivoqué, en vez de perdón, me equivoqué. Ese mucho gusto, en vez del mucho gusto, frente a la presencia enorme de una mujer abundante. Mucho gusto, en vez de mucho gusto. Remanidas evidencias, pero que es para, a pesar a veces con un toque grosero, es para que resulte claro a ustedes desde lo pedagógico. Perdón, me equivoqué, perdón, me equivoqué. No es lo mismo que el engaño, es cierto, pero sin embargo hay algo de lo común, lo mismo que el error. Estos son los 3 observables por excelencia. Y por eso los ponemos siguiendo una frase que se le atribuye a Lacan. No se sabe, pero yo creo que sí, que el genio de Lacan tuvo que haberlo pergeñado. Nos muestra la hilación, la relación, la articulación entre estas 3 pistas, que por mi experiencia es tremendamente útil a la hora de la práctica, para que la técnica se nos resulte familiar y no oscura o lejana, o externa y extraña. Cuando uno dice el error, típico de un acto intelectual, como en un examen cuando nos corrige la profesora o la maestra en el colegio, la escuela. Es algo que uno, como diría Jean Piaget, ¿se acuerdan que mencioné? Psicólogo de fuste,
con mucho sesgo en el campo de la educación, pero psicólogo, por lo tanto aborda fenómenos psíquicos. Y bueno, el error es uno de ellos. Típico fenómeno psíquico en el campo de la educación. Y ahí hay algo que va a sostener, lo dijimos en la clase pasada, el bueno de Jean Piaget, diciendo que hay algo de lo inconsciente. Fíjense lo que se atreve a decir, lo inconsciente, cuando eso es privativo del psicoanálisis. Claro, pero él va a decir, esto es inconsciente, pero no es el inconsciente del psicoanálisis, no es el inconsciente de Freud ni el de Lacan. Pero uno comete errores sin darse cuenta, uno no quiere cometer el error, y lo comete, es inconsciente. Y si a veces el olvido, obstáculo psíquico, el nerviosismo, me lleva a cometer un error de algo que yo sabía. Además, después digo, pero si yo no sabía, ¿cómo cometí semejante error? Ese es un observable. Llama a una problemática psíquica. Y de la mano de Piaget sostenemos que corresponde a la psicología. Sí, ya lo saben, pero ¿saben qué importante es saber varias veces esto por lo que se viene? El error huyendo del engaño. Es decir, que, fíjense, como dijimos la otra vez, creo que se lo dije, a veces se entrecruzan estos peculiares fenómenos, error, engaño, equivocación, que salta a la vista que tienen cosas en común, ¿verdad? Pero que a veces la conciencia no es la que lo administra bien. Bueno, sobre todo por el gran hallazgo de Freud y de Lacan, como mencionamos. Lo inconsciente. Y recuerden, porque me preguntaron, cuando yo digo lo inconsciente estructural, quiero decir que hay una estructura que es un sistema de relaciones con normas que opera sin que nosotros seamos conscientes. Es como una maquinaria que está instalado en nosotros y que funciona y que nosotros desconocemos. Somos solo consecuencia de las consecuencias. Hay una dimensión inconsciente entonces, cognitiva, Jean Piaget, educación, el error. Y que genialmente este buen maestro ginebrino, Ginebra, porque era ahí, no porque le daba la Ginebra, no, era ginebrino, tuvo la genialidad de desplegar un conjunto de explicaciones para tornarlo absolutamente cognoscible. Y suena fuerte cuando uno dice el error huyendo del engaño. Y claro, porque si huye del engaño, es porque el engaño tiene más poder, más fuerza. Y sí, va de suyo, que uno dice, fue un error, que decir, perdón, te engañé. Sobre todo en ciertas circunstancias. El engaño es un acto como mucho más confuso, profuso, difuso en torno al autor. Ahí se juegan muchas cosas a veces intencionadas. A veces cosas que nos llevan a un destino poco generoso, elegante. Pero es el engaño. Que muchas veces el engaño tiene sus determinaciones definidamente inconscientes, en el cual uno después tiene que hacerse cargo, y por lo tanto no es el engaño meramente el engaño artero. El engaño puede ser artero, puede ser un engaño producto de un proceso oscuro, en el cual uno descubre tiempo después cómo fue que uno llevó a cometer semejante engaño, al no ser consciente de un conjunto de consecuencias que se disparaban a partir de ello. El error huyendo del engaño y alcanzado por la equivocación, dijimos. Alcanzado por la equivocación. Claro, porque cuando uno dice me equivoqué, es como que uno está reconociendo algo y asumiéndolo, casi como pidiendo disculpa. Y entonces suena un poco más sociable y generoso. El engaño no, malvado, maldito.
sinvergüenza, torrante, caradura, estafador. Dale nomás. Entonces, los tres son parientes, primos hermanos, pero son distintos. El error es lo cognitivo, acuérdense, conocimiento. Estás haciendo las cuentas y te equivocás. Te equivocás, me digo, ya cometo un error. El engaño a veces es cierto, artero, intencional. Pero otras veces no. Otras veces es accidental, circunstancial. Como el error, inconsciente. Pero no es el inconsciente descriptivo del error, que permite acceder, por eso puedo describirlo. Tiene una connotación mucho más compleja. El engaño hace a la trama social, tal como lo señalamos, ni más ni menos. Tiene un dejo, decíamos, poco ético. Hay como algo del orden de la trampa. Pero es un mecanismo que funciona a veces incluso de manera inconsciente. Y uno dice, pero ¿por qué me llevó esta circunstancia a meterme en esto que terminó en un engaño? Y la equivocación, que ya la hemos mencionado también. Si el primero el error al sujeto cognoscente, el segundo al sujeto productor, no mal engaño que el que hace el patrón al obrero, que trata de pagarle lo menos posible para acumular la máxima ganancia. Ahí desde el punto de vista de lo psíquico lo situamos en la psicología social, así como el error en la psicología y entonces la equivocación en el psicoanálisis. Trilogía. Nada nuevo para ustedes, pero muy importante que empiecen a retener porque se va a volver complejo. Todo este cuatrimestre va a girar en torno a estas tres cuestiones. Por eso yo les dejo esta frase, para que les sirva a ustedes como una especie de regla mnemotécnica, una especie de ayuda a memoria. Y voy a volver una y otra vez sobre esto, porque ustedes tienen que sacarle el jugo, en vueltas sucesivas, en evocaciones constantes, de este elemento como pretexto disparador de la técnica. Si el error remía al sujeto cognoscente, el engaño al sujeto productor, la equivocación al sujeto deseante. Y si es el sujeto deseante, acuérdense del psicoanálisis, el deseo. Así como decimos que si esto reenvía al sujeto deseante, al sujeto cognoscente el error y al sujeto productor el engaño. Repito, estamos en el final de nuestro recorrido. Tienen que llevarse la técnica, tienen que saber qué hacer y les estoy dando las fórmulas. No la tomen, ni tan mecánicamente, pero tómenla. Bueno, al final estamos llegando y estamos teniendo pistas. Y aunque suene reiterativo, tal como ya me lo han señalado, no saben qué importante que es la reiteración. Vamos a avanzar ahora ya raudamente. Ya empezamos ahora a meternos en la última parte. Proyecto integrador significa desembocar en un caso clínico, como lo señalamos. Proyecto integrador significa que los tres componentes de la teoría, el procedimiento y los recursos se entrelacen dialécticamente. Proyecto integrador significa ya tenemos la teoría, el procedimiento y los recursos. Ya podemos ejercer la práctica profesional, efectivamente. Vamos a desembocar en que puedan ejercer la práctica profesional. La tecnicatura, eso lo exige, que esta carrera sea una tecnicatura de nivel superior, es lo que les
permita a ustedes apropiarse al final del recorrido de una técnica para ejercer la práctica. Ustedes pueden ejercer la práctica después que hacen el juramento de práctica y reciben el título, aunque sea un título provisorio, porque el título definitivo van a tardar 9 meses, un parto, un embarazo. Pero ustedes con el título provisorio que reciben a fin de año, cuando terminan el último examen y realizamos el acto, ya veremos cómo, ya pueden ejercer la práctica profesional, porque van a tener el juramento de práctica, el juramento ético. Por lo tanto, entonces ya tenemos que en este cuatrimestre familiarizarnos. Y esta frase es vuestra frase de cabecera. Ahí están los tres. Lo cognitivo de la psicología y la psicoterapia. El error. La escuela, la maestra, Piaget. Ahí está el engaño. La teoría social de Marx. El reino del dinero y el capital, donde el trabajo padece las consecuencias de una estructura social desigual e injusta. Y el engaño toma forma casi natural. Por ejemplo, cuando te pagan el sueldo por tu trabajo, o recibís los honorarios por tu tarea, donde la apariencia de un acuerdo justo e igualitario, vas a trabajar tantas horas por tantos pesos, ¿estás de acuerdo? Sí, bárbaro. Y si es así, es un acuerdo igualitario, nos pusimos de acuerdo, y luego es justo. Pero hay una trama que subyace. Debajo del error y del engaño, que es la equivocación. Algo de un plano inconsciente. Luego nos salta a la vista. No nos resulta ni obvio ni claro. Equivocación. Ese es el típico fallido, que se disimula muy bien. Eso, así como decimos que el error es de la psicología en su aspecto patológico, la equivocación es del psicoanálisis. Luego el engaño. Maldito engaño. Vamos a situarlo en el escenario de la psicología social. Trilogía inicial de la última etapa, porque estamos en la práctica. Esto que estamos diciendo es la práctica. ¿Por qué? Y porque la técnica. Y entonces hacemos lo que ya hicimos. Esa especie de síntesis de 3 momentos. Primero, segundo, tercero. Primero, psicología. Segundo, psicoanálisis. Tercero, psicología social. 3 disciplinas que abordan fenómenos que son obstáculos, padecimientos, a veces dolor, pena o temor. Psicología, psicoterapia. Psicoanálisis, lo que se llama clínica psicoanalítica. Y psicología social, consultoría psicológica. Así lo tienen. Nada más. Claro. No fácil, pero claro. En lo primero que es psicología, y ahí está la psicoterapia como práctica clínica, el error es la matriz inaugural, aunque es más compleja. No es un mero error cognitivo. Ojo, porque su dimensión clínica exige la psicoterapia. Y eso no es cognitivo, eso es afectivo. Y ojo para la psicología, que cuando se produce eso afectivo, tiene la forma de error, no porque es un error matemático, sino porque es algo que la psicoterapia debe... ¿Qué debe hacer la psicoterapia? Corregir ese error como pista de salud mental.
Esa es la clave. Cuando decimos engaños, y ahí está la equivocación, es el fallido, es lo inconsciente. Por eso es que por más que uno pretenda huir de las intenciones que uno posea, cae en el hueco que instala de manera inevitable de lo inconsciente del psicoanálisis. Y nos queda lo tercero. Si el error es la psicología y la psicoterapia es la clínica, la equivocación es el típico fallido que el psicoanálisis impone en su dimensión de lo clínico. La psicología social, donde situamos nosotros la consultoría psicológica, será el lugar del engaño. Suena fuerte. No deben confundir con el acto intencional. Es un engaño necesario, es un engaño estructural, es un engaño inevitable. Es un mecanismo inconsciente. Inconsciente en su estructura, imperativo en su forma. Como el error. El error no es intencional para el chico que en la escuela después recibe la reprimenda de sus padres porque la maestra le hace la observación. Lo que queda claro sí es en el psicoanálisis, el fallido. Pero es una equivocación en su estructura formal, como el error, pero distinto, porque acá opera lo inconsciente. Y finalmente el engaño no es el engaño, vuelvo a decir, del entramado de la dimensión de lo social, no, es un engaño necesario como condición de posibilidad de que se entreteje la trama de los vínculos sociales. Lo voy a volver a insistir. Mi jefe o mi jefa puede ser una buena persona, honesta de carta cabal, sincera y seductora. Te voy a pagar algo que yo creo que es justo, porque vos sos un buen colaborador. Eso es un acto intencional, consciente, éticamente hasta, diríamos, hasta puede ser saludable. Pero sin embargo hay un entramado detrás de ese acto que implica un engaño necesario. Engaño necesario. Más allá de la conciencia y de la voluntad. También puede ser con la conciencia y la voluntad, pero más allá. Así como el error o la equivocación, situamos también el engaño. Entonces hay que quitarle a la categoría de engaño ese velo perverso que te predispone mal, que te enoja. Porque tiene un dejo de inevitabilidad, un dejo de necesariedad. Y ese dejo le confiere su carácter estructural. Y si estructural, entonces reenvía a una dimensión inconsciente. Es decir, lo torna inevitable de que eso de alguna manera se dé. Repetí lo que hemos visto como conclusión de los 3 años. Ahora estamos frente a la tarea, como diría Pichón Riviero. Ahora estamos frente a los bifes, como dice el gaucho correntino. Ahora vamos a los papeles. Ahora vamos a la técnica. Eso es lo que nosotros les vamos a proveer. Eso es lo que ustedes se van a apropiar. La técnica que deviene de los fundamentos epistemológicos y los procedimientos metodológicos. La técnica que son los recursos. ¿Para qué? Los recursos para lidiar con la práctica, con los hechos.
Esa es la tarea. Lidiar con los hechos mismos. Es decir, a la tarea. A la tarea. A la tarea.